Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros acá nos juntamos de nuevo, en este caso para hablar del tema de los incendios en los humedales. Y bueno, el disparador de esta charla fue más que nada la promulgación de la ley de educación ambiental, que se sancionó hace unos meses y hace poco la presentaron en Olivos, creo que fue. Y esta ley, bueno, intenta o intentará establecer en todos los establecimientos educativos la enseñanza o la concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Eso entendimos en todos los niveles. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Piensan que va a funcionar? ¿Se va a poder implementar? ¿Va a servir para algo? Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que es una ley necesaria, una ley que aborda una problemática y una coyuntura que nos abarca a todos y que es una demanda de la sociedad y que además viene como a cerrar un ciclo de otras normas que venían promoviendo este tipo de educación, estos temas que como hijo de los 90, que soy yo, nunca tuve una educación en ese sentido, en el sentido de considerar al ambiente y a los ecosistemas como parte de nuestra vida. Siempre, en mi caso, fui un bicho de ciudad y bueno, todas estas cuestiones ayudan a tomar una conciencia. Yo creo que sí se va a poder implementar, por lo que sé, la bajada a los distintos establecimientos está trabajándose con el Ministerio de Educación a nivel nacional, pero después va a quedar delegada esa responsabilidad a las administraciones locales. Así que sí, y además tienen que incluir ciertos contenidos básicos relativos a cuestiones medioambientales. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, sí, hablando un poco de la promulgación de esta ley, creo que es importante porque cuando hablamos de medio ambiente y cuando hablamos justamente del daño que genera el ser humano y los perjuicios hacia el medio ambiente, creo que siempre indefectiblemente terminamos echando culpas al aparato estatal, ¿no? Y me parece que esta ley viene un poco como a dar respuestas a esa situación. Y así como dicen los chicos, también considero que sí, que es sumamente necesaria una ley así. También me encantaría bueno, que se capaciten esto a funcionarios públicos y a personas con cargos importantes. Y bueno, para mí es importante que las generaciones futuras y que los jóvenes de hoy sean conscientes el día de mañana a la hora de cuidar el medio ambiente, de cuidar la tierra, porque bueno, todos sabemos que los recursos son escasos y que además de ser escasos, si no los cuidamos nosotros en nuestro país, en nuestra nación, ¿quién más, no? Entonces creo que un poco viene de la mano de eso y enseñarle eso a los pibes va a estar bueno y me parece que nada, banco mucho la promulgación de esta ley. Acá habla otro hijo de los 90, es un gran título para una banda de punk rock. Bueno, me parece que nosotros, como decía Fran, no tuvimos ningún tipo de educación en términos ecologistas, pero también nos faltaba un montón de tipos de educaciones. Que yo veo con el paso del tiempo, más allá de lo que es el sistema de educación, veo que los pibes están tomando conciencia de otra forma, porque capaz que nosotros nos quedamos ahora más en lo político, vemos libertades, todas esas estupideces, pero me parece que los pibes en sí están dándose cuenta de que es necesario el cuidado del medio ambiente. Me ha pasado a los nenes que uno que hace, a veces va por la calle, vamos a los simples gestos, uno va por la calle y tira un papelito de la calle y viene un nenito y te dice, no, toma, tiralo donde tiene que ser, o ya se educa en la forma que tienen que separar los residuos, que nosotros agarramos una bolsa negra y tiramos todo ahí. Entonces me parece que también dentro de esta generación que se le achaca tantas cosas malas, me parece que ya tienen un poquito más de
de ese costado ecologista, por así decirlo. Entonces me parece que estas leyes, este tipo de leyes, como bien decía, tiene que ser dentro de la educación primaria, secundaria, pero además a una generación como la nuestra que capaz no le damos tanta importancia a estos tipos de temas. Y para agregar lo que estaba mencionando antes, es como que cumple un mandato que es necesario, que si bien estaba contenido en la última reforma de la Constitución y en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de General del Ambiente, al no estar plasmada y al no estar promulgada no se podía aplicar del todo. Y sobre todo en un contexto de, ¿cómo decirlo de alguna manera amigable, de incendio del planeta? Y no solamente por el aumento de las temperaturas, sino por incendios literales que nos afectan, aunque no estemos in situ en el lugar, nos terminan afectando de maneras que quizás no llegamos a percibir en la inmediatez que tenemos como seres humanos. Y a riesgo de equivocarnos o a riesgo de cometer alguna imprecisión al respecto, nosotros cuatro habíamos pensado en abordar ese tema puntual. El tema de los distintos incendios que se vienen generando. Durante el 2020 se batieron récord de incendios, no solamente acá en Argentina, sino en el Amazonas, en Australia, que fueron muy famosos, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar en una serie de acontecimientos que se dieron, puntualizando sobre los incendios sobre el delta del Paraná y sobre todo su traza, muchas veces motivados por fines privados o por gente privada que intenta ampliar el espectro o la zona de agricultura o de ganadería, y que a fin de cuentas termina atacando y destruyendo ecosistemas que son importantes para la vida, no solamente humana, sino también de otras especies. Bueno, como bien decía Fran, no somos biólogos, no somos naturalistas, no somos ecologistas, así que podemos pifiar y vamos a pifiar, lo garantizamos la pifia y la inexactitud en este programa, pero debajo en la descripción del video van a encontrar todas las fuentes en las que sacamos estas cosas que vamos a decir, todas las noticias, todos los videos, así que si les interesa el tema pueden ir ahí a consultar a los verdaderos expertos. Y estamos con el tema de los incendios en el delta, que a todas luces es provocado, ¿sí? Y por lo que pudimos ver, la mayoría de los incendios que transcurren siempre sobre la misma época o son reiterativos, generalmente son de productores ganaderos que queman las pasturas o queman los pastizales o los yuyos. Ellos le llaman, bueno, no lo consideran como una parte importante, no lo consideran un ecosistema, sino lo consideran eso, tierra productiva para el ganado, y lo queman para renovar la pastura para que pueda ser alimento para el ganado. Y bueno, introducen las vacas en estas islas del delta, que son humedales, no es terreno propio para este tipo de actividad, ¿no? Y a la vez los productores ganaderos vienen siendo corridos por la expansión de la frontera agropecuaria, que cada vez abarca más terreno en esta locura, en este vértigo de convertirnos sí o sí en el récord mundial de la soja y de los granos que tenemos. Bueno, cada vez se ocupa más porción del país en estas siembras y se va corriendo o va haciendo menos negocio, quizás menos rentable tener vacas, y los productores ganaderos van buscando nuevas tierras, y ahí está donde invaden esto y donde causan estos incendios, justamente para el tema de las pasturas, ¿no? Sí, pero seguimos. Lo que quería agregar, que me parece que hasta después capaz que lo vamos a ampliar un poco más el debate, pero me parece que a veces que la codicia de estos muchachos del campo siempre empiezan a tomar terrenos que claramente no les corresponden. Vemos focos de incendio en lugares donde antes no había, más allá de lo que estaba comentando antes Lucas. Y también tenemos un problema que en el 2020 también hubo una época de sequía. O sea, sumándole a la mano del hombre, tenemos un problema también de la ecología propia. Y eso generó que sea un lugar más fértil para que haya incendios, más allá de lo que han provocado estos muchachos. Entonces me parece que la conjunción de los problemas del accionar del hombre
más todo este tema de la naturaleza, me parece que nos está dejando sin un lugar que es muy necesario para evitar inundaciones, para lo que es todo la cuestión de la vegetación, los animales, que capaz que uno no se da cuenta, como antes hablamos de estar al aire, uno ve una tierrita bajita y ve un poquito de agua y dice, ah, mira qué lindo el pantano, y uno no sabe realmente lo que es y la importancia que tiene dentro del sistema productivo argentino además. Y tal cual, coincido. Y en consonancia con lo que dicen los dos, con lo que dijeron ambos Lucas, creo que en esta codicia queda en evidencia la codicia que hay. Para mí hay un factor que justamente en lo que es los incendios de los humedales me parece que es clave para entender la situación. Dentro de lo que son las hectáreas de los humedales, cuando se vende un campo, si el campo tiene pastizales altos, se vende más barato que si el campo, digamos, como si estuviera pelado. Sería más, si el campo está pelado, listo para plantar, cosechar, pastorear vacas o cualquier otro tipo, cualquier ganado, es mucho más caro. Entonces, me parece que esto va un poco también en consonancia con lo que ustedes dicen, con la codicia, con el negocio que hay detrás de los incendios y de todo lo que pasa. Por supuesto, el desconocimiento de la importancia que tienen los humedales a nivel ecosistema. Los humedales son una gran cadena. Cuando charlábamos de esto entre nosotros, a mí yo lo visualizo como una gran cadena en la que este ecosistema, en cada eslabón, la flora, la fauna, el piso, los cauces de agua y demás, es como que el eslabón siguiente nutre al que le sigue, y es como que este ecosistema se va nutriendo en sí mismo de cada uno de esos eslabones que conforman esta cadena del ecosistema. Entonces es sumamente importante que más allá de los negocios que hay detrás de esto, entendamos la gravedad de lo que pasa, y lo que pasa es muy grave. Hay un reportaje que había conducido Lalo Mir, se los había pasado a mis compañeros, lo habían publicado en la plataforma Filo News, y Lalo Mir le hace un reportaje a ecologistas, varias personas también encargadas de investigar el tema con los humedales y demás, y en ese reportaje Lalo Mir habla de que no me acuerdo bien el nombre de la institución, creo que era Asociación Global Forest Watch, esta asociación dice que en el 2020 Argentina estuvo en el 7º lugar de países que más emitieron alertas por incendios. O sea, el 7º lugar, no me parece poco, o sea, me parece, digamos, un montón. Somos más de 200 países en el mundo y el 7º lugar lo tiene Argentina en emitir alertas por incendios, me parece que es un montón, y justamente en esto recae la responsabilidad que tenemos que tomar y la concientización sobre lo importantes que son los humedales para nosotros, ¿no? Sí, yo coincido con lo que está diciendo Lu. En 2020 batimos el récord del 2019 por afano respecto al tema de incendios. También lo que hablaba sobre la venta de terrenos, etcétera, muchas veces puede ir de la mano de la falta de regulación respecto a los humedales por esta, para ponerlo entre comillas, subestimación que se les realiza a los mismos al compararlos con pantanos o al equipararlo a la ley de bosques nativos, etcétera. Actualmente no sé cuántos hay, ponele un número cercano a 10 de proyectos sobre ley de presupuestos mínimos para humedales, pero no está presentada y no está establecida, entonces es muy difícil la protección de los mismos, sin perjuicio de que una vez que vos tenés una ley de presupuestos mínimos tenés que realizar un control por parte del Estado, de los distintos estratos, ya sea provincial, nacional, municipal, etcétera, y eso se hace agua, por lo menos acá en Argentina. A nivel internacional tenemos una convención internacional de principios de los 70 que se llama Ramsar, que lo que hace es establecer a los humedales como ecosistemas biodiversos e importantes para una vastedad de motivos, entre ellos regular la temperatura del planeta, concentrar el agua, evitar inundaciones, como decía Lucas también. Y dentro de Argentina hay una serie de lugares
humedales que están nomenclados y están protegidos en ese sentido. Después hay muchos más, porque Argentina tiene un montón, como también tiene Brasil, como tiene Paraguay, como tiene Uruguay. Con ellos compartimos todo lo que es la cuenca del acuífero Guaraní, que es la bajada de Brasil, pasando por el Paraná, llegando hasta el Delta, y ahí es un libertinaje de incendios y obviamente que son propiedades, muchas veces propiedades privadas, porque si no tendría que ser todo parque nacional o zona protegida, pero la ambición del ser humano sin un control necesario muchas veces termina generando esto, generando que se incendia, se limpia. La recuperación de los humedales y de la naturaleza es asombrosa, pero si nosotros no la ayudamos es muy difícil, porque se pierden cuestiones fundamentales, y más con el hecho de las últimas sequías, que también se suma al combo del deterioro general del ambiente y del planeta. Este país se va a la mierda. ¿Qué les parece el asqueroso medio ambiente? En Texas lo eliminamos y todos ahora somos más felices. Quiero una bolsa de plástico, o sea... Muy bien, te felicito. De verdad, lo Genial, único que quiero es genial. llevarme lo que compré. Ya está, ¿sabes la cantidad de pingüinos que va a matar por este tarado? ¿Te querés violar a una orca encallada también? ¿La querés devolver al mar empujándola con el pene? Esta es la caja rápida, ¿no? ¿Vos sabés cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico? Deja Naruto, yo le traduzco. ¿En serio están hablando el mismo En idioma? el mejor de los casos, 150 años. Tarda 150 años en degradarse. No puedo ser. Hago lo que es natural hacer. No puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? En este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. En este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Todos, ¡es Mokulumo! ¡Es Mokulumo! ¡Fuchile Splash! ¡Fuchile Splash! Tus quejas no importan, esto ya no parará nunca jamás. ¿Y qué tan malo podría yo ser? ¡Cuán malo puedo ser! Sin la economía haré crecer. ¡Cuán malo puedo ser! Si soy tan tierno, lo pueden ver. El 99% de los incendios son causados por las personas. Pero qué descuidados. Ministro de Medio Ambiente de la Nación, yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, lo más útil que podemos hacer es rezar. Este es el ministro, ¿no? Madrecita querida. Y abogados refutando. ¿Qué importa la muerte de un árbol? ¿Qué provecho estoy sacando? ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Bueno, nos enfrascamos en la charla, pero todavía no explicamos qué son los humedales, por qué son importantes. Porque normalmente los consideraban, y por eso es que escapó un poco a la ley de bosques nativos y a las otras regulaciones, por considerarlos terreno improductivo, pastizales, zonas de poca importancia, ¿no? Pero los humedales hoy son considerados ecosistemas muy importantes. Ocupan el 21%, si no me equivoco en el número, el 21% del territorio nacional, ¿sí? Son territorios que están inundados, ¿no? De ahí el nombre. Puede ser una inundación parcial o total, puede ser agua subterránea o en la superficie, y puede estar inundado temporalmente o permanentemente, ¿sí? Y además, según lo que estuvimos leyendo e investigando, ayudan a filtrar el agua, son reservas de agua dulce, retienen el carbono, o sea que favorece la lucha contra el calentamiento global. ¿Qué más? Evita las inundaciones porque retiene las crecidas de los ríos, o sea, las inundaciones en los pueblos que están aledaños o en la bajada del río. Bueno, y además es hogar de miles de especies de animales y de plantas.
Sí, también teniendo una perspectiva más a nivel global, es importante destacar que los humedales son fundamentales porque si hablamos de lo que es cuál es el recurso más importante para el hombre, para sostener la vida del hombre, es el agua, ¿no? Y el hombre, por supuesto, consume agua dulce. Ahora, si hablamos del agua en lo que es el planeta Tierra, el 97% del agua en el planeta Tierra es salada, porque obviamente es la que ocupan los océanos. Ahora, solo el 3% del agua que está en el planeta Tierra es dulce y la podemos utilizar como recurso. El problema es que la gran mayoría de ese 3% del agua dulce está concentrado en lo que son los casquetes polares, que es lo que conocemos como el Ártico y la Antártida. Ahora, fuera de ese gran porcentaje, que es este 3% nada más y nada menos en lo que ocupa el planeta de agua dulce, también tenemos los humedales, que por supuesto son importantes porque dentro de cualquier país o de cualquier nación, justamente proveen de agua dulce. Al mismo tiempo, esta explicación que daba Lucas del tema de qué son los humedales, también es importante destacar que los humedales son algo así como una conexión directa, y acá al principio de esta edición, Lucas había dicho que perdón por las palabras que utilizamos y demás porque no somos expertos, somos solamente un grupo de personas que se interesan por estos temas, pero bueno, lo voy a explicar como me salga. También al mismo tiempo los humedales tienen conexión directa con lo que es los acuíferos, ¿no? Los acuíferos principales. Entonces, bueno, es importante también el humedal en este sentido porque es una conexión directa con el acuífero, es una conexión directa con una reserva importante de agua dulce, y principalmente la del delta que nombrábamos hace un rato, que es una de las más grandes y las más importantes del país y que la compartimos con otros países como Brasil, Paraguay y Uruguay. Sí, es verdad lo que dice Lu, y nosotros, si bien tenemos ahí gran parte de lo que son los humedales nacionales, también tenemos humedales, y existen humedales en los Andes, andinos, y en el sur del país también hay, y en provincias que quizás no son litorales también existen. Lo que es importante de eso, como decía, es que si no absorben el agua y si nosotros arrancamos como seres humanos, me incluyo en la especie humana, con emprendimientos de desarrollos inmobiliarios o con deforestación para después agarrar y meter cloacas o cemento o construcciones, etcétera, lo que hacemos, además de expandir nuestra frontera de vivienda citadina, es evitar que se produzca esa absorción por la porosidad natural que tienen estas tierras, ¿no? Y terminamos afectándonos de manera directa mucho más. Quizás a los que van a vivir esos lugares, como puede ser, no sé, barrios privados, etcétera, no nos afecta directamente, pero sí a las personas que viven en las cercanías, o ni siquiera en las cercanías, sino que viven río abajo, o que viven en asentamientos más precarios, para decirlo de alguna manera. Sí, los que tienen su modo de vida ahí, porque también hay muchos productores, gente que trabaja de las artesanías, que tienen que ver con las plantas y los materiales de la zona, pescadores, hay mucha gente que vive directamente de los humedales y otros indirectamente, y eso a ellos también les afecta que el humedal se degrade. Este país se va a la mierda. No, güey, o sea, de que cada año me sube la temperatura, mis pulmones están desapareciendo, mi agua está contaminada, estoy lleno de basura, mis animales desaparecen. Había escuchado de esa enfermedad de los humanos, pero no pensé que fuera tan fea, la neta, carnal, lo siento muchísimo. Encima de las hojas, Encima de los árboles, expándete, expándete, monstruos de fuego. Ay, reciclar es inútil, Lisa. Cuando el sol estalle, este planeta estará frito. Es mejor pasar nuestros últimos días usando malos productos. Es que ya estoy harto, cabrón. Neta que les valgo madres, o sea, no me cuidan, generan basura, talan mis árboles, se derriten mis polos. Güey, se están muriendo mis osos polares. Güey, ya estoy cansadísimo, ya no quiero esto, güey. No te preocupes, güey, unos millones de años voy a crecer y te voy a absorber y se van a morir todos. Gracias, güey. Espera, ¿qué? Donald Trump pone en duda los efectos del cambio climático.
El presidente de Estados Unidos rechazó este lunes un detallado informe elaborado por su propio gobierno en el que se alerta de las devastadoras consecuencias que el cambio climático tendrá en las próximas décadas en la economía estadounidense. Trump se mostró claro ante los periodistas cuando estos le preguntaron si había leído el informe. Sí, y no me lo creo. No, no me lo creo. El fuego se hace más grande, poderoso y aterrador, el rey monstruo de fuego. ¿Usted notaba el aire más contaminado o algo? No. Nada de eso. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. ¿Quién es el único que puede evitar los incendios forestales? Has pulsado tú refiriéndote a mí. Es incorrecto. La respuesta correcta es yo refiriéndote a mí. Todo lo vivo en la tierra debe defecar. Es un ciclo que comienza y no puede terminar. Mira los verdes campos y a las aves volar. Y todo es por la mierda y ahora lo sabrás. ¿Qué estabas haciendo vos a los 16 años? Me estaba haciendo Me gustaría saber. y contaminando. Lo mismo que Igual ahora. que vos. Porque a nuestra edad no existía la ecología. Van a quedar vos y las cucarachas. No había concepto ecológico. No es culpa Vas a mía. estar vos solo, con las cucarachas, tomando IPA en una cervecería artesanal. No nací con la información, ¿Papas perdón. con queso cheddar? Perdón, no nací con la información. Papas con queso Chernobyl. Bueno, compas, llegamos al final, casi al final del video de hoy. Tenemos todos estos problemas ambientales. Da para seguir y tocar otros temas, otras problemáticas y otros conflictos medioambientales. Pero bueno, será para otros programas. Yo les quería preguntar, a ver qué opinan ustedes, por dónde salimos de esto. Si la situación, si la salida, perdón, es colectiva. O es individual, es decir, basta con que cambie mis hábitos de consumo y mi relación de usos y costumbres con la naturaleza y con la basura y con lo que compramos y con lo que consumimos, o lo tenemos que hacer todos, o lo tiene que hacer el Estado, o lo tienen que hacer las empresas si no nos sirve, o por dónde arrancamos. Entrando un poco en este debate, creo que un poco el planteo o el debate justamente está un poco relacionado con, ¿vieron ese concepto de qué nació primero, si el huevo o la gallina? Bueno, yo siento que viene un poco de la mano por ahí, porque cuando hablamos de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad colectiva, a mí siempre me entra como que tengo un par de pensamientos encontrados al respecto. Con respecto a cualquier tema, con respecto a la política, con respecto al medio ambiente, con respecto a todo, siempre me pregunto si en realidad la responsabilidad primero debería ser individual y después ser colectiva, o en realidad primero debería ser colectiva. Y siempre como que llego a una conclusión, y es que me parece que para que nosotros tengamos una sociedad que justamente se preocupe por el medio ambiente, tenemos que educar a los individuos para que justamente compongan esa sociedad preocupada por el medio ambiente y justamente preocupada por la importancia de los humedales, o que se ocupe, más que nada, en esta cuestión de preservar el ecosistema, de cuidar los recursos naturales, de que en algún momento el día de mañana no vamos a tener más agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a veces en esta cuestión, en este afán de decir, bueno, listo, porque es verdad, los que más contaminan son las grandes empresas, eso es verdad, siempre fue así, pero al mismo tiempo siento que si ligamos el problema únicamente a las grandes empresas, vamos a tener sociedades instruidas en la importancia justamente de cuidar al planeta. Entonces el problema también yo creo que viene también por una
yo le adjudico un poco de responsabilidad de lo individual al ciudadano, digamos, como persona, a la sociedad en su conjunto. Yo creo que si formamos ciudadanos y personas interesadas e interiorizadas en el cuidado y en la preservación del medio ambiente, de los ecosistemas, de los humedales y demás, vamos a tener una sociedad que justamente se preocupe, y de ahí van a salir esos empresarios, esos futuros empresarios que en algún momento van a velar por el bienestar del planeta. Me parece que también va lo que es el paradigma económico, ¿no? Porque, como venimos hablando, la mayoría de lo que nos va minando nuestro ecosistema natural son tanto lo que es la ganadería, la agricultura, negocios inmobiliarios, y coincido con Luz que va desde una responsabilidad individual en ciertos aspectos, porque así como también criticamos, todos tomamos coca, tomamos cerveza, que siendo uno de los consumos que más agua se necesita para producirla, pero me parece que tendría que ser más una presencia más fuerte del Estado, y no solamente en leyes, porque lamentablemente sabemos que pasa en la mayoría de los países que pertenecemos al mal llamado tercer mundo, de que las leyes no importan, más si los poderosos ponen la torta, poderosos económicos, también geopolíticamente hablando, ¿no? Viene un país, una potencia, un imperio a necesitar vamos a pasar de lo que es el litio, estamos yendo a otros temas, ¿no? Pero me parece que si no cambiamos el sistema productivo argentino, va a ser muy difícil que todas estas pequeñas luchas que estamos llevando puedan ser posibles una victoria, ¿no? Porque claramente, ya saliendo de lo que es el mundo, vamos a lo que es Argentina, lamentablemente siempre vemos una extracción de todo lo que es la cuestión de minerales, agua, y es preocupante, porque a pesar de las leyes vemos que no se respetan. Sí, re. Es una situación muy compleja. Nosotros venimos de mínimo 300 años de un modelo de explotación del planeta, en algunas zonas que se mantiene y se acrecienta, como en Sudamérica, donde vemos que los recursos naturales son explotados y depredados, ni siquiera por los habitantes, sino muchas veces por corporaciones internacionales que se instalan bajo la premisa de un trabajo rápido o fácil, que lejos está de mí atacar al empleo y al trabajo en las distintas áreas de nuestro país, pero entregamos un patrimonio que es de todos los habitantes, no solamente de Argentina, sino de todo el continente, por chirolas, para decirlo de alguna manera. Y no solo eso, sino que los distintos activistas o las personas o las agrupaciones que se mueven para evitar este tipo de cuestiones, o los abogados ambientalistas, o los responsables de defender estas cuestiones, muchas veces son perseguidos y muchas veces son asesinados también en el continente, y eso no lo podemos soslayar. Y también el trabajo de las comunidades locales, como puede ser la comunidad de Paraná o de otros lugares, que lo que hacen es ponerse al hombro la lucha y la batalla y presentar acciones sociales, más del índole social, para empezar a generar este cambio, que justamente es lo que iba a decir, que lentamente se genera algún tipo de conciencia entre las generaciones más jóvenes, también más adultos y adultos mayores que lo tienen porque lo tienen incorporado y porque ahondaron en ese tema. Y uno, cuando como todo ser humano, cuando algún tema te interesas y conocer los pormenores y decís, sí, bueno, pero esto no podemos seguir con un sistema de consumismo asesino y capitalista bajo cualquier punto de vista, porque al final de cuentas nos va a terminar afectando a todos, y ahí aflora el egoísmo humano, y decir, bueno, yo no quiero perder mi vida, o no quiero que no pueda habitar un planeta donde el aire sea tóxico, o que haya enfermedades cada 2 por 3 porque le estamos cercando los ecosistemas a los animales y empezamos a incorporar enfermedades de animales. Entonces todo eso genera algún tipo de conciencia. Yo siento que hay una sensación general de que estamos haciendo algo mal como especie dominante en el planeta Tierra. Después de como decía Lucía, los trabajos individuales o la responsabilidad individual para mí siempre aporta
jamás en mi infancia se me hubiera cruzado por la cabeza hacer una separación de residuos sólidos, y hoy en día lo hago. No sé si cambia mucho, si cambia poco, pero es lo que yo puedo aportar. Me interiorizo en temas de esta índole y obviamente me gustaría participar más activamente. Muchas veces estas cuestiones las encarnan o las encaran las comunidades que son propias de los distintos lugares, y el apoyo que nosotros podemos hacer en las grandes ciudades es tomar conciencia de lo que estamos haciendo mal, de que nos favorecemos por un sistema de explotación de la naturaleza y de los recursos naturales, y interiorizarnos y quizás comprometernos, no verlo. Porque claro, el otro día yo vi un video, entre tantas cosas que chicos en estas últimas 2 semanas, que era de otro país, que era de Madrid, donde se le consultaba a una persona mayor, le decía, ¿usted qué piensa del tema del calentamiento global, del avance de las cuestiones ambientales, del deterioro, etcétera? Y me dice, el hombre dice, sí, pero ¿qué? Acá es un día hermoso en Madrid, no pasa nada. ¿Dónde está el deterioro? Claro, el deterioro del planeta no lo vemos en Buenos Aires, no sé, en Madrid, en Lima. Lo vemos, se ve metiendo los pies en el barro, conociendo, viendo los detalles, viendo qué animales están en peligro de extinción, qué animales desaparecieron en el siglo XX, desaparecieron una cantidad de especies y animales que nunca había acontecido en la historia de la humanidad ni en la historia del planeta. Qué sé yo, solamente comparable con la extinción de los dinosaurios. No sé, me estoy yendo, pero ese es el concepto, es desde la responsabilidad individual ir hacia lo colectivo, para intentar generar en este siglo algún tipo de freno a ese deterioro. No, lo que quería agregar es que también estoy de acuerdo, como decía antes, con la cuestión de la responsabilidad individual, pero también necesitas un Estado que esté presente, porque nosotros hablamos de la separación de residuos, pero si después te ponen una bolsita en cada lado y después toda la bolsa va al mismo lugar, no es necesario. También tiene que haber cierto... se tiene que hacer cargo de todo esto del Estado. Pasa que también son formas de pensar, creo que en esta estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hablamos de la importancia del Estado en las acciones de cada uno. No digo que usted piense distinto, pero... Y es involucrarse de cada uno. Yo también, obviamente, comprendo que el empresario pyme no se puede andar preocupando por eso porque le genera un costo enorme, entonces tiene que haber políticas estatales como la ley de educación ambiental o distintos tipos que fomenten algún tipo de reciclaje o algún tipo de conservación, exención de impuestos. Después, en un momento estaba hace un par de años, el tema de las empresas B, que son las empresas que cumplen con ciertos requisitos de economía sustentable. Es jodido, pero tampoco podemos descansar en el hecho de, bueno, no, pero ¿qué quiere que haga si yo bajo la basura y después me lo mezclan? Bueno, veamos que eso vaya a los que reciclan. Acá en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana es todo muy masivo y es el mayor foco de problema. Después quizás en las ciudades más pequeñas o en los pueblos se puede ver de otra manera, o no sé, pero también está en involucrarse de alguna manera, como con todo, como con las reivindicaciones de género, con las reivindicaciones políticas, la defensa de los derechos de los trabajadores, que son y la democracia, que son todos temas que a nosotros nos gustan. Pero para mí nace de lo individual. En eso tenemos un contrapunto. Pero ahí, haciendo un paréntesis con lo que ustedes dicen, yo coincido con Lucas en que el Estado se tiene que hacer cargo, el Estado encarnando la voluntad de todos o de la mayoría, ¿no? Pero para eso no necesitamos nosotros como ciudadanos ser más responsables a la hora de votar y de elegir gobernantes. Digo, porque nosotros, ¿cuándo nos preocupamos por gobernantes que tengan en su plataforma, bueno, ya no se usa más esa palabra, soy muy viejo, pero que tengan una propuesta ecológica, que digan qué van a hacer, qué leyes van a votar? Bueno, se lo elige Arcioni con una propuesta ecologista y después el tipo se da vuelta como una media y apoya toda la extracción minera. Y ahí la responsabilidad, está bien, lo eligieron bien quizás, porque el tipo prometía eso, pero cuando le toque renovar, ¿lo van a reelegir? Porque ahí recae otra vez la responsabilidad del ciudadano en renovarle la confianza al gobernante que no le importa el medio ambiente. Digo, entonces también hay una responsabilidad individual a la hora de votar.
Perdón, pero quería hacer un... Perdón, habla, Luquitas. No, estoy No, igual quería hacer un comentario respecto a lo que decía Lucas recién, y tiene que ver con esto justamente de que, bueno, de que a veces cuando, del voto y de que uno vota una cosa y a veces termina siendo otra, sin ir más lejos, este gobierno, bueno, Alberto Fernández en campaña siempre se mostró muy a favor de lo que es las políticas medioambientales, siempre, digamos, como a favor de cuidar el medio ambiente y demás. Pero también durante el año pasado, en la cuarentena, se había hecho como popular esta cuestión de que iban a traer, íbamos a empezar a criar el ganado porcino de China y se iba a empezar a hacer un acuerdo muy importante que a Argentina le iba a traer mucha ganancia, muy redituable. Pero bueno, que por supuesto, y también en consonancia con lo que decían todos, le planteamos esta cuestión de cómo nos damos cuenta en qué situación estamos, que quizás a veces es difícil, viste, en la ciudad, pero si para mí está todo bien, si para mí no pasa nada, si a mí no me afecta, si yo tengo mi pyme y está bien, contamino, pero no pasa nada. Bueno, yo creo que hoy por hoy todos estamos viviendo una situación, la pandemia que estamos viviendo es consecuencia directa de ese tipo de situaciones, de la industria alimenticia mal manejada, de la explotación de los ecosistemas, de un virus que era animal y que mutó y terminó afectando ahora a los humanos. Entonces digo... Sí, por culpa de avasallar los ecosistemas que lo contenían, ¿no? De hacer ciudades donde no tiene que haber y de meter al hombre a donde no tiene que meterse. Exacto, pero acá la importancia, ponele que justamente, bueno, vamos a suponer que Alberto como gobernante se esté equivocando en este acuerdo que se iba a implementar con China y demás. La gente salió a manifestarse, todos en contra de esta ley, de este acuerdo, de este futuro negocio. Creo que también va por ahí. O sea, como nosotros como pueblo, nosotros como sociedad, nosotros como comunidad, tenemos que también marcarles el paso a quienes nos gobiernan. Hayan propuesto o no hayan propuesto un cuidado por el medio ambiente. Sí, está bien no esperar 4 años, coincido yo, no hay que esperar 4 años para decirle, claro, no es por acá, hay que decirlo en todo momento. Pero depende de dónde se hace el foco, porque como hijo de los 90, hijo del argentinazo de 2001, cuando llega, sí, me siento viejo y me agarró la nostalgia, cuando llega Néstor, claramente levantamos las banderas de él y de todo el gobierno de la década ganada, por así decirlo. Y si nos ponemos a ver lo que fue la década ganada, más allá de las reivindicaciones históricas y la vuelta del trabajador a tener importancia, cuestión que había perdido con todo el neoliberalismo, hablamos de la cuestión ecológica, acordémonos que fue un sistema, el producto más utilizado de la soja, y fue el momento donde más se expandió todo lo que era la cuestión agrícola. Entonces ahí vos, como antes hablábamos, ¿qué importancia le das a la ecología cuando le des una plataforma? Y depende qué foco le des. Porque si vas a lo económico, decís, el acuerdo con China, no estamos de acuerdo porque, bueno, por todo lo que ya más o menos habrán leído por ahí. Pero también es una fuente de trabajo. Pasa con la Barrick Gold. Yo me acuerdo que he ido a San Juan, y yo como un porteño, al haber leído un poquito de las cosas por arriba, llegaba allá y le decía a la gente, están contaminando el agua. Sí, pero todos tenemos trabajo. Y yo nunca tuve una casa y ahora me estoy comprando la casa por esto. ¿Qué pasa ahora? Esto pasó ahora 5 o 6 años atrás. ¿Ahora qué pasa? Se está muriendo la gente porque consume la contaminación del agua de la Barrick Gold. Entonces me parece que a veces el argentino, yo creo que voy a ser más malo, el latinoamericano, no sé si es por una cuestión nuestra, por una cuestión foránea, siempre pensamos en el corto plazo. Entonces vemos que hay plata en el momento. Todo esto que está sucediendo ahora viene de un proceso que ya lo había iniciado Felipe Solá cuando aprueba que se empieza a utilizar la soja transgénica. O sea, no estoy relacionándolo con los humedales, pero digo, todo esto del deterioro del suelo. Y a nosotros no nos importó. ¿Por qué? Pero porque nadie nos decía, nadie daba foco a ese problema. Y ahora tenemos todo este problema general, más allá de los humedales, de las quemas. Y ahora somos uno de los principales exportadores de soja. Bueno, pero ahora volvimos al punto de necesitamos de los sojeros exportadores porque necesitamos dólares para pagar la deuda. O sea, hubo como una cosa cíclica de volver al punto de inicio. ¿Y qué vamos a repetir el mismo error? ¿Vamos a apostar toda la soja por esos dólares que van a entrar de exportaciones? ¿O vamos a exigir otro modelo, otra forma de a eso. De producir? A eso apunto. De que la cuestión es esa.
¿Cómo hacer para hacer una economía que sea rentable pero, y que a la vez no invada al ecosistema? Es difícil, muy difícil. Jodido. Problema de jodido. capitalismo. El cortoplacismo es un mal del capitalismo y de nuestro país y de nuestro continente. Pero bueno, también está en la información. El manejo de la información es un tema que es clave y es importante. Nos olvidamos de mencionar a lo largo de la transmisión que Argentina ratificó a principio de año el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que habla sobre el derecho a la información de las personas, de los ciudadanos, y todas estas cosas. Yo no creo que la familia sanjuanina que compró la casa, si le decían que dentro de 6 años iban a contaminarse con, no sé, distintas sustancias químicas que no voy a nombrar porque no las conozco en detalle, lo hubieran hecho o hubieran refrendado la llegada de esa empresa, o la maestra rural que da clases y que se intoxica con glifosato o con distintos herbicidas que le pueden hacer mal a la salud. Con el Acuerdo de Escazú lo que tendría que pasar, además de hacer un estudio de impacto ambiental, además de hacer las audiencias públicas necesarias, sería garantizar el acceso a la información de los ciudadanos y de las distintas organizaciones. Eso fue a principio de año y Argentina terminó de ratificar junto con México y ahora está en plena vigencia dicho acuerdo. Ahora bien, ¿se cumplirá? ¿No se cumplirá? Depende de cada uno de nosotros y de las vicisitudes de la conveniencia política y económica, porque es verdad que no es un tema redituable, pero en el largo plazo terminamos teniendo problemas, se terminan muriendo nuestros abuelos, nuestros conocidos por coronavirus, todas esas cosas nos terminan afectando tarde o temprano. Y quizás se puede hacer una economía sustentable, es más difícil, tenemos que pensar más, tenemos que dejar de lado las grandes ganancias que tienen las empresas principales o los grandes hacendados en nuestro país, pero bueno, a fin de cuentas es a favor de todos, y cuando digo todos no solamente de los humanos, también de las especies animales que cada vez tenemos que empezar a pensar un poco más en los derechos de ellas. Sí, yo coincido Franco, en el tema de la información, es vital. Exigir información y difundir. Nosotros desde nuestro humilde espacio proponemos difundir y bueno, cada uno tiene sus redes sociales, puede insistir con esos temas, porque pasa también que el año pasado vimos tantos desastres naturales y duraba lo que el programa que lo mostraba emitía, y por ahí el fuego se apagó a las 2 semanas, no me acuerdo cuánto duró, y después se terminaron los informes, se terminaron los envíos especiales. O sea, la problemática sigue en el lugar y en todo el país. El humo de ahí llegó hasta Buenos Aires incluso. La gente del lugar tenía problemas en las vías respiratorias. Los problemas ambientales siguen, no se terminan cuando se apaga el fuego o cuando baja el agua de una inundación. O cuando se apaga la cámara. Claro, entonces también a exigirle a nuestros gobernantes, exigirles propuestas ambientalistas, exigirles las leyes, exigirles que se cumplan las que ya están, que no están mal, y a pesar de que necesitamos mejorar siempre la normativa, no están mal las leyes que existen sobre los bosques, sobre los glaciares, lo dice hasta la Constitución, pero también remarcarles cuando se equivocan y exigirle hasta los mismos medios. Una forma de exigir a los medios, no consumir cuando no me ofrece una propuesta digna. Si yo me la paso viendo el noticiero y después hablan de pavadas y yo lo sigo viendo, sea el canal que sea, no importa la bandera política. Si yo estoy consumiendo pavadas, le estoy diciendo, estoy avalando su contenido por sobre otro contenido que era mejor, que era la información sobre el desastre climático. Tenemos que intentar modificarlo. Por algo pasó lo que pasó, nunca había pasado algo de esta magnitud y con esta capacidad de interconectividad a lo largo de todo el planeta. Esperemos que sea para bien. Bueno, ahí tenés el ejemplo de en plena pandemia los animales volviendo a lugares donde no estaban. ¿Se acuerdan cuando al principio venía un venado caminando? Claramente estaban recorriendo su terreno. Claramente nosotros somos el problema. Somos peor que el coronavirus. En Venecia. Claro, cosas que no pasaban. Entonces, también eso te hace pensar lo que vos decís, Fran, de lo que no somos tan indispensables para el mundo, esto va a seguir.
No. Aparte, antes de nosotros, otras especies ya se extinguieron. Que Los dinosaurios, como eso. Exacto. Y aparte otra cosa, o sea, nosotros somos relativamente nuevos en el planeta. El planeta, creo que ni siquiera llegamos a ocupar, o sea, ni siquiera un cuarto del tiempo que el planeta, digamos. Llegamos a ocupar 365.000 lagos. Nada. No, me quedó pendiente una reflexión por ahí que estas cosas me hacen pensar, de vez en cuando pienso, y me replanteo la cuestión de la propiedad privada con estos temas, ¿no? Si no vamos a hacer la reforma agraria ahora, no vamos a expropiar montañas, pero digo, muy insistente el tipo, ¿no? Pero digo, si un entrañable extranjero se compra una montaña con un río que la atraviesa, y ese ciudadano de bien, europeo, lindo, rubio, guitudo, vierte sus desechos sobre el cauce del río, o no te deja entrar a la montaña, o prende sus pastizales, no se incendia. Digo, ¿qué derecho tiene? Hay que repensar eso, lo privado y lo público, porque el tipo dice, yo hago lo que quiero en la propiedad privada, ¿y qué? ¿Y el humo no sale de su propiedad? ¿Y los animales muertos no tienen que... no mueren ahí y otras especies huyen de su terreno? ¿Y lo que tira sobre el río no afecta a los pueblos que están abajo? Y bueno, a mí siempre me da por pensar esas cosas. No sé si soy medio masoquista. Vamos, Ruth. No, está bien. Pero no solamente la propiedad, hay que ver cómo delimitó la propiedad privada. Porque eso también hay que verlo. Porque vemos bosques, vemos lagos que se apropian, así como vos decís, los rubios de ojos claros, con apellidos lindos y con muchos euros en el bolsillo. Y claramente los habitantes de esos lugares lo sufren. No solamente porque pierden el lago, sino por todo lo que ya estuvimos viendo de perder no solamente un espacio verde, por así decirlo, sino que te complica la vida. Sí, sí. Bueno, entonces esto ha sido todo. Este último bloque fue nuestro debate. Y bueno, para cerrar un poco y arribar en una conclusión, creo que es importante que todos como personas, como individuos y como eslabones de esta sociedad, hay que ser conscientes, estar informados sobre la importancia que tienen los humedales, sobre la importancia de frenar con estos incendios y con este negocio alrededor de los ecosistemas de nuestra nación. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos y en pos de tener un futuro mejor, en pos de poder tener un futuro, no un futuro mejor, de poder tener un futuro me parece que es muy importante. Así que bueno, los esperamos a todos en la próxima edición y les mandamos a todos un beso muy grande. Nos vemos. Chao. Comenten abajo, por favor. Nos vemos. Comenten, suscríbanse. Nos fuimos a la mierda. Desbarrancamos. Me está acabando la cuerda. Nos fuimos a la mierda, ¿no? De la soja y de la siembra. Se me fue. Corto. Era, ¿cómo se dice? Expansión agropecuaria era. Plenamente el humano. Me trabé. Chao. Vamos vuelta. Venía bien. No te copies de mí. No, me trabé. No, me trabé porque no sabía cómo salir. Venías pisteando como un campeón. Caí en el humedal y no podía salir. ¿Pero en qué estaba? Yo me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, nos enfrancamos otra vez. El tema de los incendios dentro de... Ay, Dios, me pasó lo mismo que a todos. Dentro de los humedales. Lo que me llama la atención que nosotros hablamos de la cuestión del ecosistema. Ya me trabé, están riendo, no puedo seguir. No, que me trabé solo, no. Claro, velar por el bienestar y por el ¿qué iba dicho? No sé, ya ni me acuerdo. Decí un velar algo. Decí velar algo y lo engancho. Velar. Velar por las velas. Dijo velar por las velas. Es una buena. Ese no es el amor, no le eche la culpa al amor ese. Claro. No, el amor, me tiene mal. Sí, no te enojes. Solo quiero agregar, queremos Pfizer. Dale.
Gorda, ¿no me cerrás acá, gorda? Eso que quede, que quede. Que quede. Machipulo. Sí. No, pobre Juan. ¿Por qué están haciendo quilombo? ¿Qué querés? La asociación que habían dicho al principio. No, por la ley. Borra eso. Sacalo. Así te lo digo, sacalo. No. Yo no me voy a equivocar. Coso. Este es el segmento de Coso. Ministro Sarasa. Claro. No al lugar. Y encima para colmo me iba a meter en otro tema que no, prefiero que lo digan ustedes. Uy, ahora estoy tentada. Pará. Bueno, 1, 2, 3.